Te podrán negar todos, pero yo nunca te voy a negar. Prefiero morirme, prefiero ir a la cárcel. ¿No había dicho eso Pedro? Eso había dicho. Y aún así Jesús le dijo: me negarás 3 veces. ¿Y qué pasó? Sí lo negó. ¿Y ustedes cómo creen que se sintió Pedro cuando vio a Jesús y Jesús le llamó? ¿Qué creen ustedes que pensó Pedro que iba a hacer? ¿Ustedes creen que Pedro pensó que Jesús le iba a preguntar que lo amaba? ¿Qué le hubiera dicho usted, Eduardo, a Pedro después de que lo hubiese negado? Le hubiera preguntado, ¿verdad? Si fuera su amigo le hubiera dicho: vení vos, porque me negaste, porque dijiste que no eras mi amigo. Si me habías dicho que me amabas, si habías prometido que nunca me ibas a negar. Pedro pensó eso. Era lo más lógico, que viniera Jesús. Y yo creo que cuando Jesús llama a Pedro ha de haber dicho: ay, es que me va a decir que le mentí, es que me va a decir que ya no es mi amigo, es que me va a decir que ya no puedo servirle, es que me va a decir que ya no merezco estar en este lugar. Pero Jesús no lo hizo, hermanos, porque Jesús es un Dios de amor. Y Jesús, en vez de juzgarlo, ¿qué hizo? Le preguntó si le amaba. Y no le preguntó una vez, le preguntó 3 veces para sanarle el corazón. Porque ahora Pedro no lo estaba negando, ahora Pedro le estaba confirmando que sí lo amaba. Ahora Pedro estaba sanando el corazón y sabía que cada vez que le decía: Jesús, sí te amo, su corazón iba a ser restaurado. Y ustedes pueden ver, dice San Juan 21, del 15 al 17, dice: ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿qué le dijo? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle por 2ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le volvió a responder: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero la 3ª vez que pasó, dice que Pedro se entristeció que le dijese la 3ª vez: ¿me amas? Y respondió, ¿qué dijo Pedro? Vamos a ver quién lo está leyendo. Le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo Jesús? Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ese Pedro que le dice a Jesús: Jesús, tú lo sabes todo. Ese Pedro ya no era el mismo Pedro que lo había negado. Ese Pedro ya era un Pedro que había comprendido el valor que Jesús tenía. Era un Pedro que había entendido que tenía que dejar toda altivez, y que cuando él había dicho: yo nunca lo voy a negar, lo había hecho humanamente, porque tenía altivez, y había dicho: nunca lo voy a hacer. Podrán hacerlo todos, pero no yo. Pero ese Pedro que le dijo: Señor, tú sabes que te amo y tú lo sabes todo, ya era un Pedro transformado. Es por eso, hermanos, que a veces el Señor permite que en nuestra vida pasen situaciones difíciles como la que Pedro pasó, porque a veces nosotros negamos a Jesús. A veces nosotros hacemos cosas que sabemos que no le van a agradar al Señor, y creemos que cuando
nos vayamos a presentar delante del Señor, vamos a ser juzgados. Pero no es así, porque el Señor no nos juzga, el Señor nos ama, el Señor nos transforma, el Señor nos cambia, el Señor nos edifica, ¿verdad? El que viene a juzgarnos y el que viene a decirnos las cosas malas que nosotros hacemos, ¿quién es? ¿Es Satanás? Él es que mañana, tarde y noche nos está diciendo: René, pero es que no puedes ir a evangelizar, la gente sabe lo que haces. Es un ejemplo, hermano, ¿verdad? Miriam, la gente sabe lo que haces, es que no podés, es que hiciste aquello cuando andabas hace años, cuando andabas en el mundo, cuando no conocías a Jesús, pero la gente lo conoce. ¿Eso lo hace quién? Eso lo hace el diablo. Eso lo hace el diablo. Pero Jesús no estaba juzgando a Pedro. Jesús lo estaba restaurando y le estaba encomendando. ¿Qué le estaba encomendando? La gran comisión. ¿Qué le estaba diciendo? Pedro, tienes que sanarte, tienes que restaurarte. Pedro, sé que me amas, pero si me amas, tienes que hacer lo que yo he demandado. ¿Y qué ha demandado el Señor? ¿Qué ha dicho el Señor en los mandamientos? ¿En qué se resumen los mandamientos y la ley? ¿En qué se resumen? En amarás. En amarás. Ajá. Eso está, hermanos, en Mateo 22, 36. Mateo 22, 36, 40. Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, si me amas, Pedro, si me amas, tienes que apacentar mis ovejas. Pedro, si me amas, tienes que amarme a mí, pero también tienes que amar al prójimo. Eso estaba diciendo el Señor. Porque el amor que nosotros le tenemos al Señor se tiene que ver reflejado en el servicio. Porque cuando usted ama a alguien, usted puede quedarse callado, ¿verdad que no? Usted cuando ama a alguien, a toda la persona que puede contarle de esa persona lo va a hacer. Y lo hacemos como seres humanos. Y cuando amamos a nuestros hijos y amamos a nuestro esposo, amamos a nuestra familia, en cualquier lugar donde estamos queremos decir las cosas buenas que hacen, ¿sí o no? Y queremos halagarlos y queremos saber que son nuestra familia. Pues así debe ser con Cristo. Si amamos a Cristo, debemos hablar de Cristo. Y si amamos a Dios, como dice este versículo que dice Mateo 22, 36, 40. Vamos a ver quién me lo lee. Amén. Pues hay 10 mandamientos y un montón de delegaciones que Dios nos manda para que nosotros seamos buenos cristianos. Pero dice la palabra que en estos 2 mandamientos se resume toda la ley. ¿En cuál? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Así como Pedro le estaba demostrando en ese video al Señor, humillado, restaurado, diciéndole de corazón: Jesús, gracias porque no me has juzgado y te amo. Y Jesús le decía: como me amas, te voy a encomendar lo más preciado que tengo. ¿Quiénes somos los más preciados para Dios? Nosotros, hermanos, el Señor nos ama como somos. Aún antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre, dice la palabra del Señor, que Él ya nos amaba. Y el Señor nos conoce tal y como somos. Y el Señor, aún con nuestros defectos, aún, ¿verdad?, como nosotros
seamos, el Señor nos ama y por amor nos transforma y por amor nos delega que nosotros también vayamos y hagamos la gran comisión. Así como se la delegó a Pedro, así nos está diciendo hoy, hermanos. Vayamos, ¿verdad? Y prediquemos la palabra, porque si nosotros amamos al prójimo, ¿qué vamos a ir a hacer? A predicar la palabra. Estos mandamientos tienen que ver con la gran comisión. Dice que estos son los 2 grandes mandamientos. Para esos 2 grandes mandamientos hay una gran comisión. ¿Y cuál es esa gran comisión? Esa gran comisión está en Mateo 28, 19 y 20. Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ese mandamiento de amar al prójimo es que cuando usted ama al prójimo, hermano, usted va y le habla la palabra de Dios. Cuando nosotros amamos al prójimo, vamos a establecer el reino de Dios en esta tierra. ¿Qué es establecer el reino de Dios en esta tierra? Es que las promesas que Dios ha dejado para nosotros, nosotros las recibamos y se las digamos a otro. Es que si el Señor me sanó, yo puedo ir y decirle a otro hermano, a otra persona que aún también no es mi hermano, decirle que hay un Dios todopoderoso que sana. Es que si la vez pasada decía el hermano Eguiguri que era una bendición para él estar en este lugar, porque él anteriormente, ¿verdad? El Señor lo había sacado de situaciones difíciles. Pues así hay muchos hermanos que necesitan escuchar la palabra así como él, para luego estar aquí predicando. Entonces, hermanos, tenemos que ir y hacer discípulos y demostrarle al Señor, así como Pedro, ¿verdad?, que si lo amamos, vamos a apacentar sus ovejas, que vamos a cuidar de ellas, que vamos a predicar. ¿Y por qué estoy hablando esto? Porque el 25 de octubre tenemos una asignación que es ir y predicar. Y la hermana Norma dijo: cada quien va a predicar en el barrio, cada quien va a predicar en el lugar que vive, pero nosotros debemos aprovechar esa oportunidad para avivarnos, porque eso no solo lo debemos hacer el 25 de octubre, la gran comisión debemos hacerla todos los días de nuestra vida, hasta que el Jesús venga. Hasta que Jesús venga, hay que hacerlo. Y no podemos decir no puedo. A veces pensamos que no podemos porque ¿cómo le vamos a hablar a otro de salvación si nosotros no estamos seguros que somos salvos? ¿Cómo le vamos a decir a otro que Jesús sana si nosotros estamos enfermos y no creemos que Jesús sana? Este es el momento de que podamos restaurar nuestro corazón hoy para poder restaurar el corazón de los demás, así como Jesús restauró el corazón de Pedro, así como Jesús nos juzgó a Pedro, así nos juzga hoy, y nosotros con libertad podemos ir el próximo domingo a establecer el reino de Dios en todo Valle de Ángeles. En todo Valle de Ángeles. Porque a veces, hermanos, nosotros decimos que amamos a Dios, pero no amamos al prójimo. Yo creo que no tiene como conexión eso, ¿verdad? Porque a veces estamos tan ocupados viniendo a la iglesia, tan ocupados en las asignaciones que tenemos en la iglesia, que se nos olvida hablarle al prójimo. Y estamos enfocados en llenarnos nosotros, pero tenemos que ir, ¿verdad? Tenemos que ir, tenemos que decirle a las otras personas
que nosotros estamos en un lugar de privilegio, que ellos pueden estar en este lugar también. Tenemos que ir y rescatar a aquellos, ¿verdad?, que Satanás los tiene oprimidos, y ellos tienen que escuchar esta palabra, ¿verdad? Tienen que escuchar esta palabra para que puedan ser restaurados, ¿verdad? Para que puedan ser sanados, para que puedan ser aceptados por Jesús. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque la misma palabra nos advierte, dice la palabra, que por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y usted a veces se ha preguntado por qué, ¿por qué me cuesta tanto evangelizar? Es que es difícil, ¿verdad?, irle a decir. Es fácil evangelizar a la familia, a veces es fácil evangelizar a la vecina porque ni siquiera tengo que caminar mucho, pero cuando vamos a hablarle al alcohólico, cuando vamos a hablarle al drogadicto, cuando vamos a hablarle a la prostituta, al ladrón, o a veces hasta a la gente que anda en política, ya nos cuesta. Porque parece que nosotros vamos seleccionando y decimos, ese que le hablen los pastores, porque yo no puedo decirle a ese ladrón que cambie. Es que a mí no me va a hacer caso. Es que como yo le voy a decir a él si igual no va a cambiar, y pensamos y nos limitamos. Pero el Señor hoy quiere, ¿verdad?, que vayamos y que establezcamos el reino de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros, todos podemos hacerlo, ¿verdad? Todos podemos hacerlo. Y si a causa de la maldad, como dice la Escritura, el amor se nos ha enfriado, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor. Tenemos que pedirle al Señor que avive nuestro espíritu. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé avivamiento. Y tenemos que capacitarnos, hermanos. Tenemos que capacitarnos, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a reconocer cuál es nuestro don, cuál es nuestro talento, porque es necesario que nosotros sirvamos al Señor y que lo hagamos con amor y que lo hagamos con dedicación y que lo hagamos por amor a Dios y por amor al prójimo, pero sobre todo por amor a nosotros mismos. Porque qué bonito es saber que esa ovejita que está ahí a la par, usted la trajo. Qué bonito es saber que ese hermano que sirve y que ese hermano que predica, usted le dio la palabra de salvación. Y dice la Biblia que vamos a tener en el cielo por cada hermano y hermana que se convierta. Vamos a tener coronas y vamos a tener galardones. Porque no solo es que tenemos que hacerlo, sino que además de que es un privilegio, el Señor nos da premios. ¿Y quién quiere tener un montón a quién le gustan los regalos? Muchos tienen muchos regalos. Yo pienso que yo voy a querer los regalos que hermana Munda tiene. Ha de tener muchos, ¿verdad? La hermana Munda, mucha gente le ha hablado de Cristo. Yo quisiera tener los regalos que quizá va a tener hermano Gerardo. Muchos han venido, hermano Josué, salen a predicar y sé que van a tener muchos, pero nosotros también podemos hacerlo. Porque qué feo va a ser que solo tenga uno yo, ¿verdad? O quizá ninguno. Y que yo diga, puchica, qué barbaridad. Tuve la oportunidad de predicar. Tuve la oportunidad de hablarles a las personas de ese Dios bondadoso, de ese Dios maravilloso, de ese Jesús que vive, de ese Jesús que resucitó, de ese Jesús que sana, que salva y que ha muerto en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Entonces, hermanos, pues Invasión Bendición es una oportunidad para que nosotros aprovechemos y demostremos a Jesús el amor que tenemos, tanto a Él como al prójimo, y comencemos
¿verdad?, a cumplir esos mandamientos, ¿verdad?, en los que se resume toda la ley. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Con nuestras propias fuerzas? No lo vamos a poder hacer. No vamos a poder hacerlo. Necesitamos ir como con el poder del Espíritu Santo. Necesitamos que el poder del Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros para poder darle palabra. Necesitamos conocer la palabra. Necesitamos leer la Biblia para poderle decir a las personas, ¿verdad?, versículos de salvación. Yo tenía unos versículos, hermano Gerardo, y escribí una página de versículos de salvación, una página de versículos de restauración y una página de versículos de sanidad. ¿Para qué? Para que podamos ayudarnos. Y conforme a la palabra de Dios, porque no es palabra de nosotros que vamos a ir a transmitir, es palabra de Dios. Y conforme a esos versículos, nosotros podamos establecer el reino de Dios. Ahí en esos versículos está versículos de salvación. Eso es establecer el reino de Dios. Hablar de la salvación a las demás personas. Versículos de sanidad. Hablar de sanidad y ministrar sanidad. Eso es establecer el reino de Dios en la tierra. Y ver cuántos se sanan por el poder de la palabra. Porque dice la palabra que aún mayores cosas vamos a hacer nosotros cuando salimos y predicamos y somos llenos del Espíritu Santo. Y a través de nuestra palabra, la gente es sanada y restaurada. Y también hay versículos de restauración, porque hay gente necesitada. Hay mucha gente necesitada. Si aún Pedro, estando con Jesús, necesitaba ser restaurado, más nosotros necesitamos ser restaurados. Y lo que nos ha pasado no es para que nos quedemos sentados, es para que más bien nosotros tengamos testimonio de lo que Jesús nos ha sacado, de lo que Jesús nos ha librado, ¿verdad? Así que, hermanos, pues en Hechos 1:8, vamos a ver quién me lee Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Quién lo tiene? Amén. Dice, pero recibiréis poder. ¿Qué vamos a recibir? Poder. ¿Cuándo qué? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces ocupamos la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ir y predicar y ser testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Valle de Ángeles, en mi barrio, en mi colonia, en todo el pueblo, en el parque, en todo lugar donde vayamos. Vamos a ser testigos y le vamos a hablar a la gente de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y le vamos a decir a la gente que Jesús no hace acepción de personas y que a Jesús no le importa cómo somos, que Jesús está dispuesto a perdonarnos. Así como lo hizo con nosotros, así lo va a hacer con todos. Porque esa es la demanda que tenemos todos. Y esa es la demanda que estamos estudiando hoy. Y que Jesús le dijo a Pedro. ¿Cuál era? Apacienta mis ovejas. ¿Qué es apacienta mis ovejas? Es que hay que cuidarlas. Es que hay que alimentarlas.
Porque a los hermanos que vayamos a visitar y les prediquemos la palabra, no podemos ir solo ese día. Debemos seguirlo visitando, debemos traerlo. Y no crea que yo se lo estoy diciendo a usted porque es que yo soy la máster en eso y lo hago. Y que tengo un montón de coronas y que tengo, no. Estoy diciendo esto, pero yo también lo voy a aprender igual que usted. Y cuando yo leí esto decía el Señor, a veces no estamos haciendo lo que tú has demandado. Venimos a llenarnos nosotros. Y qué bonito es escuchar la palabra, qué bonito es tener esa certeza de que Dios está con nosotros. Qué bonito es pedirle, qué bonito es saber que Dios escucha nuestras oraciones. Pero qué triste es saber que muchos allá afuera lo necesitan también y que nosotros estamos callados. Pero dice la palabra que debemos ser testigos. ¿Qué es ser testigos? Que debemos testificar de todo lo que Jesús es, que hace y que va a seguir haciendo por los siglos de los siglos hasta que Él venga. El fervor, visión cristiana llena de amor.